Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a Tentación, Pasión, Infame Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. Escrita por Lord Demero. En este es su capítulo 4 llamado Dando Pasos Pequeños. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando abrí los ojos de golpe, sintiendo un impulso irrefrenable en el pecho. No podía seguir acostada, no después de lo que pasó ayer. Me giré en la cama, miré el techo por un momento y suspiré. Necesitaba hacer algo, estructurar un plan, analizar cada posibilidad, cada variable, cada pequeño detalle para que pudiera hacer la diferencia. Sin encender la luz, me senté en mi escritorio y abrí uno de mis cuadernos. Apenas toqué el bolígrafo, mis pensamientos fluyeron como un torrente imparable. Esquematicé estrategias, hice listas, diagramas, anoté cada interacción pasada con Anon, cada reacción suya, cada palabra, cada expresión. Todo tenía que salir bien. Cuando terminé de escribir la última línea, sentí un ligero ardor en la muñeca. Miré el cuaderno y me di cuenta de que había llenado más de la mitad con ideas y posibilidades. Dios, exhalé, masajeándome las sienes. Esto tenía que funcionar. Ana no era como los demás, eso era claro. Un acercamiento directo parecía ser contraproducente. Y después de analizarlo comprendí por qué. Él no estaba acostumbrado al efecto. Y eso me parecía triste. No sé mucho de su pasado, pero hasta yo puedo ver que nadie merece algo así, por más indiferente que pudiera parecerme la gente. Incluso yo sabía que un mínimo de cariño es esencial. Yo no podía comprenderlo del todo. Mis padres me adoraban, aunque fueran estrictos. Mía y yo no siempre nos llevamos bien, pero sabíamos que nos queríamos. Anon, en cambio, parecía haber crecido en un ambiente completamente distinto. ¿Qué tan solo estuvo todo este tiempo? Apreté los labios y pasé la página del cuaderno, dejando que la pluma golpeara el papel mientras hacía un último esquema mental. Además, con todo lo sucedido ayer, no solo me había ganado un acercamiento con Anon, también me había ganado un enemigo. Ripley, mi suegro, o mejor dicho, mi futuro ex-suegro. Si todo salía como esperaba, con suerte, esto ayudaría a que Nasser por fin rompiera conmigo. Sonreí de lado. Sería un buen bonus. Pero lo más importante, ahora era seguir con mi plan. Seducir a Anon. Conocerlo más. Determinar si era alguien que solo serviría para diversión, o si tal vez tenía el potencial de ser algo más. ¿Un novio? ¿Un futuro marido incluso? Todavía era temprano para decirlo, pero si quería descubrirlo, primero necesitaba volverme más cercana a él. Ay, paso a paso, Naomi. Sin darme cuenta, el amanecer ya estaba despuntando en el cielo. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre el escritorio y me levanté. Me sentía satisfecha, preparada. Cuando revisé la hora, me di cuenta de que no había ido a entrenar como de costumbre. Bueno, ya que no me preocupaba demasiado. Hoy tenía cosas más importantes en mente. Me estiré un poco y me dirigí a la puerta, sintiendo un vacío en el estómago. Necesito comida, murmuré, antes de salir de la habitación rumbo a la cocina en el piso de abajo. Bajé las escaleras, con calma,
aunque mi mente aún seguía a 1000 por hora. La falta de sueño me pasaba en los párpados, me pesaba en los párpados, pero no podía darme el lujo de detenerme. Hoy era un día clave. Cada momento contaba. Llegué a la cocina y decidí ir por algo rápido, una ensalada de frutas con miel de maple. No tenía tiempo ni paciencia para preparar algo más elaborado. De hecho, ni siquiera había ido a mi caminata matutina, ni a mis calentamientos en el parque. Era la primera vez en mucho tiempo que rompía mi rutina de esa manera, pero tenía prioridades más importantes ahora mismo. Al entrar, mi mirada se posó en Mía, quien estaba sentada en la mesa con su celular en la mano. Tenía esa expresión típica de amargura en su rostro, con el ceño ligeramente fruncido y una mirada de tedio absoluto. Cuando me vio, alzó una ceja y sonrió con malicia. Noté que no saliste a ejercitarte hoy. Desviaste tu rutina y... te ves de la mierda. Soltó una risita burlona mientras me escaneaba con la mirada. Tus ojos rojos es como el infierno, como si apenas hubieras dormido. Me pregunto qué te tiene tan estresada. Ni siquiera tu novio el desabrido te había dejado tan descolocada antes. Rodeé los ojos, ignorando su comentario, mientras me acercaba al refrigerador. No estaba de humor para discutir con Mía sobre mi apariencia. Afortunadamente, había fruta ya cortada en cubos en un recipiente. Probablemente mamá la había dejado lista. Mía, por otro lado, no podía ser la responsable. Ella rara vez tocaba algo saludable, por voluntad propia. Tomé la fruta y la coloqué en un plato antes de responder con tranquilidad. Digamos que estoy trabajando en lo que podría ser el proyecto más grande de toda mi vida, en este momento. Estos días son críticos para lograrlo. Me serví un poco de miel de maple y revolví la ensalada de frutas antes de continuar con un tono indiferente. Nasser sí es desabrido, sí, pero tampoco es un pelele como el tuyo. Mía soltó una carcajada corta y sacudió la cabeza con diversión. No te equivocas. Se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Una vez consiga todo lo que necesito de él, buscaré uno de verdad. Hizo una pausa, cruzó las piernas y me miró con esa expresión afilada que siempre ponía cuando creía haber descubierto algo interesante. Eres tal y como yo, hermanita. Puede que nuestros padres no lo sepan, pero a mí no me engañas. Estoy al tanto de tu fetiche por los humanos. A mí no me engañas con ese Nasser, es solo temporal. ¿O me equivoco? Le sostuve la mirada, sin inmutarme. Cualquiera habría retrocedido ante el tono seguro de Mía, pero yo no era cualquiera. Con calma, llevé una cucharada de frutas a mi boca y mastiqué lentamente antes de contestar. No cabe duda de que somos hermanas, Mía. Pero te daré un consejo. Busca un humano. Te lo recomiendo. Mejor acabar como nuestra madre. Sin ofenderla. Solamente, ya sabes. Mía resopló con burla. Pero yo continué antes de que pudiera interrumpirle. Sí. Sé que lo mío es un gusto muy específico. Pero cuanto más investigué, más me di cuenta de que era lo mejor. Solo tómalo como un consejo. Ella giró los ojos, con una sonrisa confiada. Nah, los humanos son patéticos. Se levantó de la silla, estirándose con pereza. Bueno, me voy. Mi escuela queda más lejos, así que te dejo en Volcano High de paso, como siempre. Asentí, y aunque no era algo común en mí, decidí llevarme el plato y la cuchara. Podía seguir comiendo en el auto de Mía, aunque yo tenía uno propio. Hacía las cosas más sencillas irme junto con Mía. Hace poco sacó su licencia y cuando cumplió los 16, le dieron este auto de tercera. En fin,
Hoy no tenía tiempo que perder. El auto de Mia se detuvo con un chirrido seco en el estacionamiento del Volcano Heights. Apenas abrí la puerta para bajar, escuché que su celular sonaba, y en cuanto contestó, su tono cambió de inmediato a uno irritado. A ver, pendejo, ¿qué chingados quieres ahora?, espetó con fastidio mientras contestaba su celular. No necesitaba voltear para saber que estaba discutiendo con Ben. Era casi una rutina para ella. Cada vez que él la llamaba, su paciencia se agotaba en segundos. Preferí no quedarme a escuchar el resto de su pelea. Solo quería empezar el día y mantener mi enfoque en lo que realmente importa. Me alejé sin mirar atrás. Caminé con pasos firmes hacia la oficina del consejo estudiantil. Al revisar la hora en mi celular, noté que había llegado 10 minutos antes de lo previsto. Un respiro antes de sumergirme en la avalancha de responsabilidades. Los pasillos estaban llenos de estudiantes que iban de un lado a otro, algunos hablando en grupos, otros caminando solos con los audífonos puestos. Entre ellos, mi mirada se cruzó con Nasser. Se veía desgastado. No era solo cansancio, había algo más en su expresión, algo que me indicaba que tenía demasiado en la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante vaciló antes de acercarse. Hola, cariño. Su voz sonó más apagada de lo normal, casi como si estuviera eligiendo sus palabras con cautela. Me enteré de lo que pasó ayer. No respondí de inmediato. Solo lo observé con neutralidad mientras él continuaba. Mi padre me dijo que te pusiste del lado de Anon en este incidente. Ahí estaba, por fin. La oportunidad que tanto había esperado había llegado. Finalmente, esto terminaría de una vez por todas. No dudé en responder con total sinceridad. Es verdad, Nasser. Mi tono fue directo, sin rastros de vacilación. Decidí ser honesta. Ann fue la víctima en este asunto. Fang lo atacó y exageró todo. Tu padre intentó arrastrarlo sin justificación, así que hice lo correcto. Esperé que eso fuera suficiente para abrir la grieta entre nosotros, que lo tomara como una traición. Que al fin viéramos el final de esta relación que llevaba tiempo agonizando. Pero entonces, Nasser sonrió. Y tienes razón. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué? Mi mente se detuvo por un segundo, como si hubiera escuchado mal. La ira me recorrió la columna como una descarga eléctrica. Nasser, no. No puedes hacerme esto ahora. Él continuó, sin notar mi expresión tensa. Mi padre y Fang obraron mal. Su tono era calmado, como si estuviera explicando algo que había estado procesando durante horas. Te admiro por ser fiel a lo correcto, Naomi. Estuve reflexionando. Sé que Anon se rió de Fang en el concierto, pero se disculpó. Fang con lo de no binario, sinceramente, Fang cruzó la línea. Me pareció injusto que mi padre usara su posición para que lo expulsaran. Anon no merecía lo que le pasó. Cada palabra suya hacía que mi paciencia se desgastara como papel quemándose lentamente. ¡Puta madre, Nasser! Mi plan se estaba desmoronando frente a mis ojos. No solo no estaba terminando conmigo, sino que estaba evolucionando como persona. ¿Por qué tenía que hacer esto justo ahora? Antes de que pudiera reaccionar, su expresión se volvió más neutral. Aún así, Anon no me agrada, a pesar de todo. Desvió la mirada por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Algo en él me molesta.
Y no sé qué sea. No esperes que le ofrezca mi amistad o algo así. Forcé una sonrisa. Eso me parece genial. Mi voz sonó perfectamente neutral, como si estuviera de acuerdo con cada palabra suya. Y admiro que al menos hayas decidido ser neutral. Me parece maduro de tu parte que no odies a Anon. Hice una breve pausa, dejando que la idea se asentara antes de continuar con un tono casual. Porque yo creo lo contrario. Sé que Anon es un buen chico. Quizás sea pobre, no muy agraciado y no tenga el mejor intelecto, pero creo que tiene potencial y genuinamente me agrada. Nasser se rascó el cuello, con cierta incomodidad. Me parece raro eso viniendo de ti. Frunció ligeramente el ceño, como si estuviera tratando de entender mi punto de vista. Siempre suele ser muy reservada. De hecho, no recuerdo haberte visto con amigos siquiera. Pensé que eras del tipo solitaria. Solté un suspiro, fingiendo un leve cansancio en mi respuesta. Me gusta elegir mis amistades a milímetros. Mis ojos se fijaron en los suyos con seriedad y le susurré. Sinceramente, la gran mayoría de los estudiantes aquí son unas basuras de personas. Y lo sabes. Es difícil encontrar a gente que valga la pena. Nasser pareció pensarlo por un momento. Su expresión se tornó pensativa, casi como si estuviera recordando algo. El concierto de Fang lo dejó bastante claro. Finalmente asintió, dándome la razón. Tienes un punto. Se acomodó la mochila en el hombro y su tono volvió a ser más neutral. En fin, nos vemos después. Iré a mi salón de clases. Antes de irse, se acercó y me dio un corto beso en los labios. Lo soporté. No hice ningún gesto ni reaccioné de manera extraña. Pero en cuanto a él, se alejó y me aseguré de que nadie me estuviera mirando. Me limpié la boca con la manga de mi camisa, conteniendo el asco que me invadía. Tan pronto cerré la puerta del salón del consejo estudiantil, dejé caer mi bolso sobre la mesa más cercana y caminé con paso decidido hacia el sofá grande que teníamos ahí. No me importó la postura ni la elegancia, agarré uno de los cojines, lo apreté contra mi rostro y solté un grito ahogado, sofocando toda la frustración que hervía en mi interior. ¡Maldito seas, Nasser! Apreté los dientes contra la tela mientras mis pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Cómo era posible que ese cabrón no me terminara en el acto? Hice todo lo que pude haber para llevarlo a ese punto. Incluso fui en contra de su padre y de Fang frente a todos, defendiendo abiertamente a Anon después de la golpiza que le metieron. Y aún así, me dio la razón. Solté el cojín y me dejé caer de espaldas en el sofá, mirando el techo con incredulidad. No tiene sentido. De todas las reacciones posibles, esa era la única que no había previsto. Esperaba enojo, rechazo, cualquier cosa que nos diera un cierre definitivo, pero no. En lugar de eso, Nasser por primera vez en toda nuestra relación no actuó como un maldito sumiso con su padre y su hermano. Eso era lo que más me sacaba de quicio. No era el hecho de que siguiera conmigo. Al final del día, lo que más quería era deshacerme de él.
sino que justo cuando tomé una posición en su contra, le crecieron huevos por primera vez en su vida. ¿Dónde demonios estuvo esa actitud todo este tiempo? Exhalé con frustración. Y me pasé una mano por la cara, tratando de enfriar mi cabeza. No tenía sentido seguir atormentándome con esto ahora. Había cosas más importantes en las que debía concentrarme. Mi mirada cayó sobre mi cuaderno de notas, abierto sobre la mesa. Me enderecé y lo tomé, hojeándolo hasta la página donde tenía mis planes para hoy. Ahí estaba, subrayado y ordenado con precisión quirúrgica. Mi estrategia para acercarme a Anon. Miré la hora. 4 minutos para que empezara la clase de inglés. Tenía que moverme ya. Sabía que no podía abordarlo de manera brusca. Anon es alguien poco social. Alguien que se asusta fácilmente. Cuando la gente es demasiado insistente con él, aunque ahora se sentía en deuda conmigo por haberlo defendido, eso no significaba que podía actuar como si ya hubiera ganado su confianza. Las cosas no eran tan simples. Deslicé mi dedo sobre la primera línea del plan. Primer paso, preguntarle cómo fue su mudanza de la casa del director. ¿Y cómo le ha ido allí? Un inicio sencillo. Nada que lo hiciera sentirse incómodo o presionado. Solo una conversación casual. Mis ojos recorrieron el resto de las preguntas anotadas. Eran básicas, lo suficiente como para que la interacción se sintiera natural. ¿Cómo te has sentido en la casa del director? ¿Te han tratado bien? ¿Te has acostumbrado al cambio? Preguntas que parecían inofensivas, pero que me ayudarían a abrir un canal de comunicación con él. Anon era un tipo complicado. Podía parecer seco y sarcástico, pero debajo de esa capa había alguien que, cuando bajaba la guardia, dejaba ver una personalidad más auténtica. Tenía que encontrar la forma o la manera de llegar a esa versión de él, sin que se sintiera invadido. Tomé aire. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi bolso. Bien, hora de moverse. La primera clase del día. Inglés con el profesor Suki. Suspiré mientras caminaba hacia el aula, repasando mentalmente mi plan para acercarme a él. Tenía que ser sutil, nada demasiado obvio, pero lo suficientemente directo como para que no lo pasara por alto. Sin embargo, cuando entré en el salón y mis ojos lo encontraron, toda mi planificación se fue al carajo. ¿Pero qué demonios? Anon estaba completamente derrumbado sobre su pupitre, la cabeza apoyada contra la superficie con una pesadez que parecía casi física. Tenía unas ojeras marcadas como si hubiera pasado la noche en vela, y sus ojos estaban enrojecidos, dándole una apariencia aún más agotada de lo normal. Buenos días, Anon, le dije arqueando una ceja mientras tomaba asiento junto a él. ¿Problemas para dormir? Él levantó la cabeza del pupitre y dijo: Pensé que las cosas serían mejor. Pero no, todo resultó horrible. Como era de esperarse, aunque tú no te ves mejor, tienes los ojos rojos. Perdón por meterte esta presión. Espero que las cosas con Nasser no empeoren. Parpadeé un par de veces. Nasser o no se dio cuenta o no comentó. El estado de mis ojos, porque casi no dormí hoy. Y Anon es lo primero en lo que se fijó. Se preocupó por mí. Tuve que aguantar las ganas de soltar un chillido como una doncella enamorada, y se lo respondí intentando romper mi nerviosismo interno. Gracias por notarlo. Noti... Iba a decirle una excusa poco elaborada,
pero inmediatamente pensé en otra que me posicionaría mejor. Me topé con Nasser. No te preocupes, Nasser comprendió mi actuar y no me dijo nada relevante. No tienes idea del alivio que sentí. No pude ni dormir por su reacción de hoy. Y gracias por preguntar. En fin, mejor cuéntame lo tuyo. ¿Qué parece más duro? Él asintió y continuó. Mi papá y Spears se pusieron de acuerdo para joderme. Me pusieron reglas bastante jodidas. Fruncí ligeramente el ceño, ante su tono de derrota. Algo le había pasado. Algo serio. Mira, cuando vivía con mis padres... Mi padre siempre tuvo esa obsesión enferma con el entrenamiento y el ejercicio. Me obligaba a entrenar como un maldito loco todos los días, sin descanso, ya que él quería y creía que yo solo servía para ser militar. Pero después de un incidente el semestre pasado, me dejó en paz, al menos por un tiempo. Creía que finalmente se había rendido conmigo, que al fin me iba a dejar en paz. Su voz se apagó en la última frase, y aunque trataba de mantener la calma, podía notar la rabia contenida en sus palabras. Lo miré fijamente, procesando lo que decía, así que por eso Anon tenía un físico decente a pesar de que claramente no tenía interés en el ejercicio. Pero ayer... Continuó con una risa amarga. Mi padre y Spears se pusieron de acuerdo para volver a ponerme en forma. Básicamente, Spears me obliga ahora a madrugar todas las mañanas para hacer ejercicio. Y además me está obligando a unirme a un club deportivo porque, en sus palabras, necesito hacer algo productivo con mi tiempo. Levantó la cabeza, con una expresión de burla incrédula, pero sus ojos estaban llenos de cansancio. Ni para colmo, también me obligaron a conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar mi estadía con ellos. Mi mandíbula se tensó ligeramente. ¡Hijos de puta! En esto último, Fang, la esposa del director Spears, no Fang, dijo que me tenía cubierto, pero Dios, se dejó caer nuevamente contra el pupitre, dejando escapar un largo suspiro de pura frustración. Creí que este último semestre iba a ser tranquilo. Y ahora tengo que lidiar con todo esto. Mientras él hablaba, mi mente ya estaba calculando lo que esto significaba para mí. Menos tiempo para interactuar con él. Menos oportunidades para acercarme a Anon de forma natural. ¡Puta madre! Esto era una mierda. Pero no podía dejar que eso me afectara. No. En lugar de quejarme, mi cabeza empezó a procesar las opciones disponibles. Había maneras de convertir esto en algo favorable para mí. De torcer la situación a mi conveniencia. Y entonces, se me ocurrió una idea. Lentamente, una sonrisa se formó en mi rostro. La verdad, la simple imagen de verano, más atlético y en forma. Ah, joder. Esa idea por sí sola me parecía tan deliciosa que casi me hizo olvidar mi molestia inicial. ¿Ya pensaste a qué club unirte? Pregunté con aparente casualidad, fingiendo interés. Anon se encogió de hombros, con la energía de alguien a quien le importaba una mierda. No, sinceramente preferiría uno que tenga cero exigencias, donde no me obliguen a participar demasiado en actividades. Quizás el más fracasado de todos, solo para estar ahí haciendo bulto. Creo que sería lo mejor. Mi sonrisa se ensanchó. En club de atletismo suena ideal. Él levantó la mirada hacia mí con sospecha, pero continué, antes de que pudiera objetar. Todos ahí son basura, excepto Nasser, que sí tiene un nivel decente, pero en general el club es
exactamente lo que describes. No hay presión real y dudo que siquiera te pongan límites. Solo tendrías que correr un poco y nadie te molestaría demasiado. ¿Puedo pedirle ese favor a Nasser? Su expresión cambió. Por un instante, pareció que realmente estaba considerando mi idea, y entonces, para mi sorpresa, me tomó de las manos con un gesto repentino. Mis ojos se abrieron como platos y un pequeño sonido escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. Mierda. Anon no pareció notarlo. En cambio, su rostro se suavizó por primera vez en toda la conversación, dándome una sonrisa genuina. Gracias, Naomi. En serio. Te prometo que te pagaré este favor. También. Sus manos eran cálidas, más suaves de lo que esperaba. Dios. Quería que no las soltara. Quería sostenerlas un poco más, sentirlas un poco más. Pero tenía que seguir con el acto. Me aclaré la garganta y le sonreí con la mejor expresión de amiga confiable que pude reunir. No te preocupes, Anon. Para eso estamos los amigos. Justo en ese momento, la puerta del aula se abrió y la voz de Tsuki, llenó la sala. Perdón por la tardanza, clase. Hubo una reunión con maestros momentánea. Empecemos. Anon soltó mis manos y no pude evitar chasquear la lengua con frustración. Por suerte, él no me escuchó. Maldita sea. Después de la clase de historia, Naomi y yo nos dirigimos a la cafetería. Quería saber más detalles sobre mi entrada al club de atletismo. Y ella había prometido darme toda la información que necesitaba y le preguntaría a Nasser si me daban la oportunidad, aunque no estaba particularmente entusiasmado con la idea de unirme a un club deportivo. Tenía que admitir que si alguien podía hacer que el proceso fuera menos tedioso, esa era Naomi. Al llegar, nos dirigimos a la fila para comprar nuestra comida. Como era de esperarse, Naomi, con su inquebrantable determinación y capacidad de persuasión, me convenció una vez más de pedir algo vegano. No sé cómo lo hace, pero cada vez que me da esa mirada confiada, termino cediendo. Me justifiqué a mí mismo pensando que al menos estaba variando mi dieta, aunque en el fondo no podía evitar sentirme como un traidor a mi instinto carnívoro. Cuando tomamos nuestras bandejas, buscamos a Nasser. Lo encontramos sentado en una de las mesas, esperándonos. Naomi no tardó en deslizarse hasta su lado con una familiaridad que me hizo apretar la mandíbula sin darme cuenta. Me senté frente a ellos, intentando ignorar la sensación de ser el tercero en discordia en esta escena. Sin perder el tiempo, Nasser le dio un beso en la mejilla a Naomi. Ella sonrió con esa naturalidad despreocupada que siempre tenía con él. Observé el gesto con un ligero nudo en el estómago. No era como si me doliera, pero... Qué jodido sería mentirme a mí mismo, diciendo que no los envidiaba. Se ven tan cómodos juntos, tan naturales, como si estuvieran en su propio mundo. Un mundo al que nadie más tiene acceso. A veces me pregunto si algún día yo podré tener algo similar. Una relación que funcione sin complicaciones. Sí, sin sentirme como un extraño en mi propia vida. Luego recuerdo que Naomi y Nasser vienen de familias ricas, con todo un futuro asegurado por su estatus, mientras que yo... Bueno, yo soy un pobre diablo, que tiene que hacer malabares para sobrevivir. Apenas si tengo un lugar donde dormir. Así que... ¿Para qué ilusionarme?
Mejor dejo de pensar en eso. Naomi, ajena a mi pequeña crisis existencial, me sacó de mis pensamientos al hablar con su tono habitual, de confianza absoluta. Anon me dijo que está interesado en unirse al club de atletismo. ¿Podrías darle una oportunidad, cariño? La manera en que lo dijo, con ese dejo de autoridad mezclado con dulzura, me hizo darme cuenta de que esto ya estaba decidido antes de que ella lo propuso. Nasser no se veía muy convencido, pero ante la petición de Naomi simplemente suspiró y asintió. No, me parece bien, aunque tendré que ponerle una prueba. Hizo una pausa mirándome de arriba abajo, evaluándome con su característico aire analítico antes de continuar. No será nada exagerado, lo prometo. Aunque eres humano, desde el primer momento vi que tienes un cuerpo atlético, así que dudo que tengas problemas. Solo lo hago por el resto del club, ya que todos pasaron por lo mismo cuando ingresaron. No era como si me emocionara la idea de una prueba, pero tampoco tenía motivos para quejarme. Lo justo es justo, asentí con tranquilidad. Gracias por la oportunidad, Nasser. Él asintió, relajando un poco la expresión. No te preocupes. Si algo necesitamos en el club es gente. Somos muy pocos y aunque me duele admitirlo, no tenemos buen nivel. Así que Naomi tenía razón después de todo. Realmente eran el peor club de todos. Me hizo preguntarme por qué Nasser seguía ahí si el grupo era tan malo. Aunque conociéndolo, probablemente su terquedad lo hacía quedarse e intentar mejorar la situación. El resto del almuerzo transcurrió en relativa calma. Naomi y Nasser hablaban de cosas al azar y yo simplemente me limité a comer, dejando que la conversación fluyera, sin intervenir demasiado. Después de comer, el día continuó con normalidad, o al menos tan normal como se podía esperar en esta escuela. Excepto por la clase de educación sexual. Eso siempre era un espectáculo aparte. A pesar de que ya estaba acostumbrado a lo peculiar que podía llegar a ser el temario en esta materia, no pude evitar sorprenderme con algunos de los datos curiosos que mencionaban. Sobre las diferentes especies de dinosaurios, algunos eran tan raros que hacían preguntarme ¿cómo demonios alguien podría siquiera descubrir ese tipo de cosas? Definitivamente no iba a olvidar esa clase tan fácilmente. El sonido de la última campana del día resonó por los pasillos, señalando el fin de las clases. Me exhalé con alivio. Mientras recogía mis cosas, aunque la jornada no había sido particularmente agotadora, lo que venía a continuación sí prometía hacerlo. Vamos, dijo Naomi con su característico tono de mando disfrazado de amabilidad, dándome un pequeño codazo en el hombro. Nasser me dijo por mensaje que te harían la prueba hoy mismo. Sí, ya voy, respondí, aunque por dentro no podía evitar sentir una ligera incomodidad. No era que me desagradara la idea de entrar al club, por el que me sometieran a una prueba frente a todos me daba una mala espina. No solo porque llevaba meses sin entrenar seriamente, sino porque ya me imaginaba la actitud del resto de los miembros. Si algo había aprendido en esta escuela, era que los dinos no eran particularmente receptivos con los humanos en ciertos ámbitos. Genial. Nada como ser recibido con miradas de pocos amigos. Por un momento pensé que exageraba, pero no. Podía sentir la desaprobación en sus ojos, como si mi sola presencia en la cancha fuera una ofensa personal, aunque susurraban entre ellos, mientras que otros ni se molestaban en ocultar su disgusto. Ignóralos, susurró Naomi a mi lado, notando mi incomodidad. Son unos idiotas. Más fácil decirlo que hacerlo.
Nasser se adelantó unos pasos y me miró con seriedad. Antes de hablar, como te dije antes, tenemos que ponerte a prueba. No es nada personal, simplemente es la norma. Sí, claro, seguro que la mirada de no te queremos aquí del resto de los miembros era pura casualidad. Te haré correr dos pruebas. Una de 100 metros para medir tu velocidad y otra de 800 metros para evaluar tu resistencia y eficiencia al correr. No es nada complicado, pero quiero que des lo mejor de ti. Me crucé de brazos, fingiendo más seguridad de la que realmente sentía. Entendido. Nasser asintió, sin mostrar ninguna emoción. Bien, comencemos con los 100 metros. Ponte en la línea de salida. Obedecí y me coloqué en posición. Por suerte, gracias al ejercicio de la mañana, mis músculos estaban más preparados. Desde mi lugar, sentía las miradas clavadas en mi nuca, como si todos esperaran que fallara estrepitosamente. Naomi, en cambio, me observaba con confianza, con esa sonrisa sutil que parecía decir: tú puedes. Cuando Nasser dio la señal, arranqué con todas mis fuerzas. Los primeros metros fueron un infierno, aunque mi cuerpo recordaba cómo moverse. La falta de entrenamiento hizo que mis piernas protestaran casi de inmediato. Apreté los dientes y me obligué a seguir, ignorando la sensación de que estaba forzando más de lo que debería. Llegué a la meta, con el último aliento, sintiendo como mis pulmones ardieran. No tenía que ver el cronómetro de Nasser para saber que apenas se había pasado la prueba. Joder. Adi, apoyando las manos en mis rodillas. Casi no lo logras, comentó Nasser, con un leve tono de aprobación, aunque sin dejar de sonar estricto. Pero pasaste. Levanté la vista y lo vi anotar algo en su libreta. El resto del equipo no parecía impresionado en lo absoluto. Uno de ellos bufó con desdén, como si considerara que esto era una pérdida de tiempo. Si pudiera, les daría el dedo de en medio. Tómate un minuto, continuó Nasser. Luego vamos con los 800 metros. Tomé aire y traté de recuperar el aliento lo más rápido posible. Aunque esta segunda prueba no dependía tanto de la velocidad, era más larga. Y si ya estaba así después de 100 metros, no quería imaginar cómo terminaría después de 800. Cuando Nasser dio la siguiente señal, comencé a correr. Al principio me obligué a mantener un ritmo controlado. No podía darlo todo desde el inicio, me quedaría sin aire antes de la mitad. Mi cuerpo se sentía más cómodo en este tipo de esfuerzo prolongado. Y poco a poco me fui adaptando al movimiento. La brisa golpeaba mi rostro y por un momento casi olvidé que estaba siendo evaluado. Mis piernas dolían, mi pecho ardía, pero me obligué a seguir. No me iba a rendir. Cuando finalmente crucé la meta, me dejé caer al suelo, jadeando con aún más fuerza. Sentía el corazón martillando en mi pecho y el sudor resbalando por mi piel. Estaba cansado, pero en el fondo sabía que lo había hecho mejor en esta segunda prueba. Nasser miró el cronómetro y luego a mí. Nada mal. No es la mejor marca, pero tienes buena resistencia. ¿Eso significa que pasé? Pregunté entre jadeos. Sí. Asintió y por primera vez su expresión se suavizó levemente. Bienvenido al club. Me permitió una sonrisa satisfecha, aunque me dolía todo el cuerpo. El resto de los miembros no parecieron tan entusiasmados. Aceptaron mi entrada con evidente renuencia, algunos con un asentimiento frío y otros con simples miradas de fastidio. Bueno, al menos no me lanzaron piedras. Algo es algo. ¿Ves? Sabía que podrías hacerlo, dijo Naomi, dándome un golpe amistoso en la espalda que casi me hace caer de cara al suelo. Sí, genial. Ahora solo tengo que sobrevivir al dolor muscular mañana. Ella rió,
y me ayudó a levantarme. No estaba seguro de qué tan difícil sería estar en este club, pero al menos ya había dado el primer paso. Aunque fuera regañadientes, ya era parte de algo. Bien, entonces el viernes podrás asistir oficialmente, dijo Nasser con su tono de siempre, firme y sin espacios para objeciones. Me quedé quieto mientras él se alejaba con el resto del club, aunque no sin antes darme una última advertencia. Los miércoles y viernes son días de actividad del club. Espero que te lo tomes en serio. Sí, entiendo, respondí, aún sintiendo las miradas pesadas de los otros miembros sobre mí. No es que tuviera intención de faltar, pero su tono dejaba claro que no quería excusa de ningún tipo. Suspiré y vi a Naomi cruzada de brazos a mi lado, con una sonrisa divertida en los labios, y sentí que me miró con mucha intensidad por un momento. ¿Qué? Pregunté cansado. Nada, Respondió, aunque su expresión decía lo contrario. Rodé los ojos y me estiré un poco. Mi cuerpo todavía sentía los estragos de la prueba, pero al menos ya era oficial. Estaba en el club de atletismo. Podría haberme ido en ese momento, pero recordé que aún tenía que esperar al director Spears para que me acompañara a la casa. Con Ripley y la policía rodando, andar solo por la ciudad no era una opción. Tenía una hora. Tenía 1 hora y media muerta. Naomi pareció recordar algo y suspiró con cansancio. Bueno, Anon, iré a revisar papeleo del consejo estudiantil. Aunque no quiera, es mi obligación. Si me... Naomi, espera. La interrumpí antes de que terminara su frase. Ella me miró con curiosidad, arqueando una ceja. ¿Necesitas ayuda? Pregunté cruzándome de brazos. Sinceramente tengo 1 hora y media libre. Ya sabes, tengo que esperar al director y bueno, ya sabes. Quiero empezar a devolverte los favores que me has hecho. Su expresión cambió levemente. Por un momento pareció sopesar la idea. Luego sonrió de lado. Me encantaría. Sinceramente tengo mucho trabajo. Adelante, vamos, te explicaré qué hacer. Asentí y le seguí sin pensarlo mucho. Aunque vi de reojo que Naomi movía la cola de un lado a otro mientras caminábamos. La oficina del consejo estudiantil, un poco apartada del ajetreo normal de la escuela. Al llegar, lo primero que noté fue que el lugar era mucho más cómodo de lo que esperé. Había 3 sillones de distintos tamaños, con una mesita en medio, lo que le daba un aire más de sala de descanso que de oficina. Sin embargo, el escritorio con la computadora y las pilas de los documentos dejaban claro que ahí se trabajaba de verdad. Naomi fue directamente a su escritorio y tomó un montón de papeles, luego me dio la mitad y señaló el sofá más grande. Podemos sentarnos aquí para trabajar más cómodos, dijo mientras se acomodaba en el asiento. Así puedo explicarte qué hacer. Me senté junto a ella y hojeé los papeles que me había dado. Eran formularios, solicitudes, registros, nada que pareciera particularmente difícil, pero sí tedioso. Bien, lo primero que necesitas saber. Naomi comenzó a explicarme con paciencia, guiándome a través de los documentos y mostrándome cómo debía organizarlos. A medida que avanzábamos me di cuenta de que este trabajo era más complicado de lo que parecía. No solo era cuestión de revisar firmas y sellos, sino que Naomi tenía que aprobar o rechazar ciertas solicitudes, justificar cambios y asegurarse de que todo estuviera en orden. No lo diría en voz alta, pero empezaba a entender por qué siempre estaba ocupada con esto. Vaya, algunos clubes tienen nombres extraños, comenté después de unos minutos. Naomi sonrió suavemente.
Bienvenida a mi mundo. Durante los primeros 10 minutos, Naomi me explicó con paciencia lo que tenía que hacer, con los documentos. Su tono era relajado pero firme, y aunque a simple vista el papeleo parecía una tarea tediosa, pronto me di cuenta de que tenía su grado de complejidad. Había formularios de inscripción a clubes, reportes de actividades, solicitudes de presupuesto y hasta registros de incidentes disciplinarios. Si ves algo raro, solo dímelo, Añadió mientras ordenaba algunos papeles a su lado. Asentí, sin decir nada, y me puse manos a la obra, concentrándome en la tarea, hasta que un nombre en particular captó mi atención. Club de Apreciación de la Animación y Cultura Japonesa. Me quedé mirándolo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Básicamente era un club otaku. Intenté no hacer muecas, pero el puro nombre del club me provocó un ligero cringe. No porque me pareciera algo malo en sí, de hecho a mí también me gustaba el anime, sino porque después del incidente en Rock Bottom, preferiría lanzarme de un barranco antes de que alguien en esta escuela se enterara de ese pequeño detalle. Naomi, quien al parecer tenía un radar para notar cuando algo me sacaba de mi ensimismamiento, se fijó en cómo me había quedado congelado con el documento en la mano. ¿te interesa este club? Preguntó con un tono curioso. Ah, tragué saliva y disimulé lo mejor que pude. Intenté sonar despreocupado. Nah, solo lo estaba leyendo con atención. Creí ver algo raro, es todo. Ella me dedicó una sonrisa ladeada, como si no terminara de creerse mi respuesta. Es el club de otakus, Comentó con naturalidad y antes de que pudiera reaccionar, añadió con un brillo divertido en los ojos. Sí, conozco esa palabra. Ah, sentí una punzada de alarma en mi pecho. De casualidad, ¿te gustan ese tipo de cosas, Anon? Mi cuerpo se tensó de inmediato, mi vergüenza subió como fuego por mi rostro y de repente sostener aquel papel me parecía lo más incriminatorio del mundo. Mi mente entró en pánico. Mierda, 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 ¿cómo salgo de esto sin delatarme? Abrí la boca pero Naomi me ganó de nuevo. No eres el único con gustos raros. Dijo en un tono casual, sin dejar de mirarme. Todos tenemos esqueletos en el armario, Anan. No te avergüences de tus gustos. Puedes confiar en mí. Parpadeé un par de veces, sorprendido por su actitud tan tranquila. ¿De verdad me está diciendo esto? Tragué saliva. A decir verdad tenía un punto. No tenía ninguna razón real para ocultarle algo así. Y honestamente en solo 3 días había hecho más por mí que mucha gente en toda mi vida. Me había salvado el trasero tantas veces que ya había perdido la cuenta. Solté un suspiro, resignándome. Ok, sí, me gusta un poco. Ella alzó una ceja mirándome expectante. Bufé y desvié la mirada. Ok, me gusta mucho. Bastante. Naomi sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una respuesta. ¿Lo ves? No era tan difícil. Me crucé de brazos, aún sintiendo la vergüenza rondarme, pero por lo menos ya había pasado lo peor. Yo prefiero la lectura. Continuó ella con naturalidad. Me he visto un par de animes por curiosidad, cuando se pusieron de moda muy fuerte y estaban bien. Pero definitivamente prefiero los libros. Suspiré aliviado, sintiéndome un poco menos expuesto.
Ah, entonces cada quien con sus gustos, supongo. Comenté, tratando de llevar la conversación a otro lado. ¿Qué tipo de libros lees? La reacción de Naomi fue inmediata. Su espalda se tensó ligeramente y por un momento pareció debatirse entre responder con normalidad o no. Entrecerré los ojos. Ajá, parece que no soy el único con gustos vergonzosos. Finalmente ella dejó un documento sobre la mesa y respondió con un tono que intentaba ser casual, pero se notaba ligeramente forzado. Ya sabes, me gustan los dramas y las historias de romance. Nada fuera de lo común. Le sostuve la mirada con una expresión neutral, pero por dentro estaba reprimiendo una sonrisa. Ajá, nada fuera de lo común, claro. Naomi sintió el peso de mi mirada y pareció darse cuenta de que no me lo estaba tragando. ¿Qué? Preguntó, fingiendo indignación. Nada, nada, respondí con fingida inocencia. Ella frunció los labios y me miró con un leve puchero. Me gusta la literatura un poco subida de tono, ¿ok? Soltó al final, cruzándose de brazos. Y ahí estaba. No pude evitar soltar una carcajada. Aprendí que quizás, tal y como dicen de las chicas de anteojos intelectuales, quizás era una pervertida, aunque lo dudaba. El tiempo siguió su curso y viendo lo avergonzada que estaba Naomi tras confesar aquello, decidí dejar el tema de lado. No tenía sentido seguir picándola con algo que claramente le costaba admitir, aunque no voy a mentir. Verla ruborizada mientras intentaba justificar sus gustos tenía su encanto. Terminamos de revisar los últimos documentos y los acomodamos en el escritorio, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Naomi revisó una última vez los papeles y dejó escapar un suspiro de alivio. Bien, creo que terminamos aquí. Estiró los brazos y rodó los hombros. Gracias por la ayuda. Esto habría sido mucho más tedioso si lo hacía sola. Asentí, sintiéndome un poco satisfecho de haber sido útil. Y nos dispusimos a salir de la oficina. Justo cuando cruzamos la puerta del destino, decidió que no podía darme un respiro, porque apenas dimos unos pasos, la puerta de una oficina cercana se abrió y el director Spears salió con su habitual presencia imponente. Oh, así que estabas aquí, Anon, dijo con su tono tranquilo, aunque con ese peso en la voz que hacía que uno siempre se sintiera observado por un superior. Naomi, sin perder el ritmo, respondió con soltura. Me ayudó con el papeleo. Siendo sincera, terminé más rápido gracias a él. Spears le dedicó una sonrisa probatoria y luego dirigió su mirada hacia mí. Oh, me alegra saber que estás realizando labores productivas, chico, dijo dándome una palmada en el hombro, y casi me hunde en el suelo. En fin, vámonos a casa, hoy toca pecho y tríceps. Mi estómago se contrajo de inmediato. ¡Demonios! Tragué saliva, sintiendo como el cansancio mental del papeleo se convertía en una anticipación nada agradable. Naomi, por supuesto, notó mi reacción y no pude evitar reír con diversión. Bueno, yo me retiro, anunció con su sonrisa habitual. Nasser ya debe estar terminando lo suyo. Gracias de nuevo, Anon. Nos vemos mañana. Hizo un gesto con la mano y empezó a alejarse. Pero antes de irse por completo, se giró levemente hacia mí con una expresión traviesa. Me gustó nuestra charla, añadió con un tono juguetón. Mañana cuéntame algo de anime, por favor. La vi marcharse con una mezcla de alivio y resignación. Claro, ahora tenía la obligación de pensar en recomendaciones decentes, porque estaba seguro de que no iba a dejarlo pasar. Antes de que pudiera siquiera procesar mi próxima jugada, Spears soltó un comentario que me tomó totalmente por sorpresa.
Espero que le recomiendes cosas buenas, muchacho. Parpadeé confuso. ¿A usted le gustan, señor? Spear se sintió con la seguridad de un hombre que tenía años de experiencia en su campo. Puro anime de calidad, chico, afirmó con orgullo. Si quieres, después de terminar nuestro entrenamiento, te muestro un poco de verdadera cultura. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Verdadera cultura? Repetí con cautela. El director se cruzó de brazos y su expresión se tornó seria, como si estuviera a punto de impartir una lección de vida. Nada de esos isekais o harems genéricos, sentenció con desprecio. Como esa basura llamada Useless, Anon. Me quedé completamente en blanco. ¿Eh? Asco de harem genéricos sin gracia. Continuó sin piedad. Fanservice barato. Trama reciclada, personajes olvidables. Eso no es anime. Eso es una ofensa al medio. Lo miré, tratando de procesar la situación. ¿Qué demonios está pasando? Spears hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. Mejor veamos cosas buenas como Samurai X, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Entre otros clásicos, esas son verdaderas obras de arte. De pronto todo cobró sentido. El director es un elitista del anime. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Sí, claro, suena bien. Por supuesto que suena bien, porque es la verdad, afirmó con convicción. Vámonos, o mi señora nos va a regañar por llegar tarde. Asentí en automático, siguiéndolo con pasos pesados, mientras el peso de la revelación caía sobre mí como una losa. Me va a tocar sufrir. Y este es el capítulo 4 de Bad Bitch Naomi. Tengo algunos comentarios. O sea, sé que vamos muy lento en el desarrollo, pero creo que ya hay que atreverse un poco más, ¿no? Sí, porque me estás diciendo que Naomi está planeando demasiado. Yo creo que ya debería ejecutar y no seguir planeando. Me parece que va un poco lento a lo que pues espera o la expectativa que quiere cumplir. Pero más que nada, díganme ustedes, ¿les gustó o no les gustó? Muchas gracias por escuchar.